Hola, ¿qué tal? Enhorabuena, yo soy José Saiter y bienvenidos a otra entrega de Perspectiva Latina, donde nuestro propósito es crear una audiencia que a través de nuestro contenido se sientan más informados. Hoy tenemos a Carol Prunhuber, venezolana, estudió literatura en Caracas y posteriormente obtuvo un doctorado en estudios iberoamericanos en la Universidad de París. Comenzó su carrera escribiendo para periódicos de habla hispana y más tarde trabajó como agregada de prensa junto a destacados diplomáticos y políticos en Madrid. Además, durante los años 80 fue la corresponsal extranjera en el Nacional de Caracas, autora de varios libros, pero hoy vamos a hablar de uno en particular. Bienvenido, Carol. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Bien. De Venezuela a Kurdistán, Crónicas de un destino. Le debo decir que empecé a leer el libro y no lo dejé hasta que no lo terminé. De excitante, de aventurero, de, como dice Willy Chirino, lo que está para ti nadie te lo quita. O sea, que estar en el sitio correcto, a la hora correcta. Todo eso sucede en este libro, que lo encontré fascinante. Lo terminé casualmente como a las 6 de la mañana, esta mañana de leerlo. Y quiero que primeramente nos dé un bosquejo, nos deje entender cómo surgió este libro y por qué surgió. Bueno, rápidamente, yo me he dedicado a la cuestión kurda durante 40 años de mi vida. He escrito sobre el líder kurdo iraní que luchó contra Ayatollah Khomeini, soy su biógrafa. Este libro es el resultado después de todos esos años. Yo quería contar mi historia personal de cómo conocí a los kurdos. En vez de estar hablando de otra persona, en vez de hablar en tercera persona, ahora hablo en primera persona. Claro. Así surge la idea de, bueno, ya cerrar ese ciclo de la temática kurda, aunque siempre estaré involucrada, pero a través de mi historia personal, y eso es este libro. Claro. Pero según pude leer, todo empieza a través del cine, a través de su visita a Cannes, al Festival de Cannes. ¿Y cómo surgió esa propuesta de ir a Cannes? ¿Cómo conoce que fue uno de los más famosos, la película Yol, que se trataba de Kurdistán? ¿Cómo usted logró hacer o sea, vamos a decir, a llegar a Cannes en este sentido? Bueno, yo estaba haciendo mi doctorado en literatura y como toda buena intelectual, pues uno quiere ir al Festival de Cine. Tenía una amiga venezolana que dice, Carlos, vamos a ir. Y bueno, pero necesitamos una razón para poder ir. Y como ya yo estaba colaborando con el papel literario del Nacional, dije, bueno, pídele al director del papel literario que nos mande una carta y podemos cubrir el evento. Bueno, empecé a llamar y no había hoteles. Y yo estaba haciendo una pasantía en la UNESCO y mi jefe del departamento de video, yo le comento que no consigo hotel y que quiero ir acá. Y me dice, ay chica, yo tengo un apartamento, te lo alquilo. O sea, ahí fue la primera, digamos, la primera pieza del rompecabezas. Exacto. Entonces, bueno, agarramos y nos fuimos para Cannes. Cuando llegamos a la oficina de prensa, resulta que no había ninguna carta. Entonces nos quedamos así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, que el periódico en Caracas nunca le mandó los credenciales. No mandó los credenciales. Entonces tenía un amigo periodista, Gustavo Morales, que iba todos los años a Cannes y me dice, bueno, déjame buscarte una invitación por si acaso no logran sacar los permisos, las presentaciones para ir a la acreditación. Y nos da una invitación y como no podíamos ir al cine, bueno, fuimos a la playa. Cuando llegamos de nuevo a la gabinete de prensa dice, no hay carta, no hay acreditación. Y bueno, mañana nos vamos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos mañana para París, regresamos. Exacto. Entonces estamos en la cola y en eso se me ocurre leer la invitación que no la había leído hasta ese momento. Y en eso veo que dice tenue de soirée, es decir, había que estar vestido formalmente y sí, estábamos en chores y sandalias y todo embadurnado. Sí. Entonces agarramos un taxi corriendo, nos fuimos al apartamento, el taxi nos esperó, nos vestimos y llegamos 15 minutos más tarde. Y el taxi se para enfrente de la alfombra roja. Nos abren la puerta y yo subo. Y cuando estamos en el lobby empiezan a tomarnos fotos y yo le digo, Edna, nos equivocamos de entrada. Nos están confundiendo con unas actrices turcas. Tú camina, Carol, no te pares. Estábamos ella y yo solas en el lobby. Subimos la escalera. Y nadie interceptó. No, pero es que estábamos solitas. Ya estaba todo el mundo dentro del cine. Sí, porque llegaron un poco tarde. Con unos 15 minutos por toda esta cuestión. Yo le entrego mi invitación a Lugier y me mira y me dice, señorita, usted se equivocó de entrada. Y yo, ay, señor, yo he pasado, monsieur, he pasado un día terrible. Usted no puede hacer que baje las escaleras. Entonces me mira, me guiña el ojo y me dice, pase, pero no lo vuelva a hacer. De ahí empieza la historia con los kurdos. Okay. A través de conocimiento de personas nuevamente, ese tipo de cosas, conocimos una serie de personas que nos pusieron en contacto
con el cineasta a quien conocí, y cuando nos conocimos me dijo, bueno, me pidió mi teléfono y 2 semanas después me llamó. Gilles Guiney. Esa misma. Gilles Guiney, usted hace contacto con él. Él, por alguna razón, él vio en usted una persona que podía colaborar con él. O sea, con referencia a Latinoamérica. Pero usted no tenía conocimiento de lo que él quería que usted hiciera. Yo fui de traductora de un periodista, traductor de traductor, porque el intérprete de Gilles Guiney no hablaba inglés y el amigo mío británico, que era el periodista, no hablaba francés. Entonces yo fui de traductora de traductor. Al final de la entrevista yo le dije, yo le quisiera hacer una pregunta. Era el momento de la Guerra de las Malvinas. Entonces le pregunté sobre la Guerra de las Malvinas. En cuanto dije eso, fue como decir abracadabra. Y el hombre empezó: América Latina, la solidaridad, ¿por qué no me dijo que usted era latinoamericana? Esta entrevista habrá cambiado. Yo no tenía nada que ver con la entrevista, era una simple traductora. Exacto. Entonces me pidió mis señas y se puso en contacto conmigo en París 2 semanas después de ganar la Palma de Oro en Cannes. Y en ese primer encuentro que tuvimos en un café en París, el señor me dice que quiere que trabaje con él. O sea, ahí empezó su relación con Kurdistán, vamos a decir. Es la primera. Yo no sabía, el Kurdistán era una cosa muy lejana para mí, que tenía que ver con Alejandro Magno y con unas tribus que, bueno, que eran feroces. Sí. Eso es lo que yo sabía del Kurdistán. Entonces, bueno, ahí me dice que quiere que trabaje con él. Yo le digo, ¿usted qué quiere que haga? Entonces me dice, yo quiero que usted me ponga en contacto con los movimientos revolucionarios de América Latina. Yo en ese momento estaba estudiando literatura, no me interesaba para nada la política, para nada. Y además era una ignorante absoluta. Pero yo no le iba a decir que no al señor. Le dije que sí, que bueno, yo lo hacía. Sí. Pero por ahí siguió su curiosidad con Kurdistán y o sea, con ese mundo, vamos a decir. Pasamos a Rahman Ghassemlou. Abdulrahman Ghassemlou, sí. ¿Cómo usted hace con eso? Porque ese fue uno de los líderes más grandes, si no el más grande de Kurdistán en su época. Hay que aclarar, Carol, que existen o existían en esa época unos 25 millones de kurdistaníes. De kurdos. De kurdos radicados en Turquía, en Irak, en Irán y en Siria. De manera que estaban dispersos. Bueno, más que dispersos, ese es el territorio kurdo. El territorio es el Kurdistán, en el cual los kurdos han vivido desde épocas milenarias. Después de la Primera Guerra Mundial, los poderes coloniales dividieron esas tierras. Esa primera era territorio de ellos. Bueno, ahí estaba Mesopotamia, eso ha ido cambiando, sí. Imperio persa, después los otomanos, eso ha sido fluctuante, pero ha sido la tierra donde ellos viven desde hace milenios. Y después de la Primera Guerra Mundial, crearon el Estado de Irak como un protectorado británico, el sirio como un protectorado francés. Turquía había ganado su independencia, sí. Y estaba el Estado de Irán, que ya existía con esa frontera. Entonces los kurdos quedaron divididos por unas fronteras imaginarias, y los problemas y los conflictos que vemos hoy día surgen de esa división arbitraria que se produjo por intereses, claro, entre ellos el petróleo que acaban de encontrar en lo que es hoy día Irak. Exacto. Entonces, ¿cómo entra usted reitero, en ese mundo con este personaje? Bueno, que hasta cierto punto no es ni viene del mundo literario, viene del mundo más bien político. Político y guerrero. Exacto. Yo lo conozco porque a través de Gilles Guiney yo empiezo a conocer la realidad kurda. Y en París, gracias a él, conozco la diáspora. Entonces ahí se crea el Instituto Kurdo. Eso le iba a preguntar. Que fue apoyado por grandes intelectuales franceses y también Danielle Mitterrand, la primera dama de Francia en ese momento. Y en un vernissage, pues yo conozco a este señor. Entonces, bueno, ahí empieza una amistad, me invita a ir al Kurdistán. Y bueno, yo todavía no sabía mucho sobre el Kurdistán iraní, porque vuelvo a repetir, están separados la zona y tienen sus propias circunstancias políticas. Sí. Una pregunta, escúchame que le interrumpa. ¿Sus padres sabían de los pasos que usted estaba dando? Porque en realidad me imagino que eran padres latinos. Usted en sus 20s en París. ¿Qué reacción tuvo sus padres? Bueno, mi mamá es venezolana y papá americano. Papá era neoyorquino. Yo tuve 2 consejos. Mi papá me dijo, como buen americano, me dice, agarra tu pasaporte americano que yo tenía. Lo metes en un tubo de pasta dental, por si acaso te agarran presas. Le digo, tú estás loco, si me agarran los iraníes, yo no puedo andar con pasaporte americano. Eso lo dejo en la casa. Me llevo el pasaporte venezolano. Entonces, mi mamá, como buena madre, me dice, mira, llévate, vio mi maleta y sacó todo. Me dice, tú vas para el monte, llévate antibióticos, llévate cuestiones para las pulgas, para los problemas que puedas tener de piel. Bacterias. Y todo eso lo usé. Todo eso lo usé en el Kurdistán. Ok, entonces que el guerrero, vamos a decir, la invitó
a que usted viera, a que usted palpara con sus ojos la situación que están viviendo. Nuevamente, yo era un estudiante de doctorado, no tenía cómo ir, y nuevamente las circunstancias, me encontré en la calle después de muchos años un periodista que me dice que montó una compañía de reportajes, y bueno, a través de él entro en contacto con Gama Televisión, que querían hacer un documental sobre los kurdos de Irán, pero no tenían cómo llegar, no lograban conseguir las visas. Entonces, bueno, yo le escribí a Gazemlú y le digo, hay esta posibilidad, y él le tocó la puerta a Saddam Hussein para que nos diera los visados. ¿Por qué Saddam Hussein? Porque los kurdos estaban en ese momento en la guerra de Irán-Irak. Los kurdos de Irán, peleando contra Ayatollah Khomeini, tenían una relación, digamos, política, nada más que política, con Hussein. Y los kurdos de Irak, peleando contra Saddam Hussein, tenían una relación política con Khomeini. Es una situación geopolítica muy compleja. Sí. Entonces, gracias a eso pudimos llegar a Bagdad y los kurdos nos recogieron y nos llevaron a la frontera de Irán-Irak, donde estaba el cuartel general. Y de ahí arranco yo con un equipo de peshmergas, que son los guerrilleros kurdos. La palabra significa aquel que camina delante de la muerte. Y cruzamos la frontera a lomo de mula durante 14 horas, desde el Kurdistán iraquí al Kurdistán iraní. Y esta foto es antes de partir a la montaña. Esa es la vestimenta del peshmerga. ¿Y qué experiencia le resalta más a usted sobre ese viaje, sobre ese peregrinaje, diría yo? Mira, primero toda la gente, la hospitalidad de los kurdos es extraordinaria. Y no solamente eso, sino como es un pueblo olvidado. Hay un líder kurdo, Mustafa Barzani, que decía que los kurdos son los huérfanos del universo, porque nunca han tenido atención pública. Y ha sido una historia dramática, sobre todo en el siglo XX. Sí. Hoy día son unos 40 millones. Olvidados, 40 millones sin un Estado, una nación sin un Estado, y todos igual, oprimidos dentro de los Estados. Ha cambiado la situación en Irak, después de la invasión americana. Pero en ese momento es esa relación con las personas. Segundo, el paisaje. Yo estaba atravesando las montañas antiquísimas del Zagros y del Taurus. Yo me sentía en la aventura de mi vida. Y además eso eran imponentes, porque cada cima, cuando yo pensaba que habíamos llegado a la cima, que ya llegamos, no habíamos llegado nunca, porque había siempre otra cima. Y esa fue la experiencia continua. Y después estar en el medio de un bombardeo, un ataque que, bueno, sí me mostró que yo estaba aterrada. Algo que yo en particular, que lo comentaba antes de irnos de venir al aire, era una mujer latinoamericana que tomara, o sea, que hiciera esa aventura. No era concebible en esa época. Me imagino que todavía en ciertas partes de Latinoamérica son muy conservadores para una mujer emprender ese tipo de hazaña, ¿ves? Y eso me impresionó bastante, o sea, una mujer latinoamericana que hiciera eso. Yo cuando estaba en segundo año estudiando letras, estaba leyendo literatura medieval. En ese momento yo tuve un deseo muy ardiente, un anhelo de conocer guerreros, caballeros que tuviesen los valores de esa época. Y yo lancé eso al universo y yo creo que simplemente fue mi deseo hecho realidad. Bueno, le digo, amigos televidentes y radio escucha, esto es un libro fascinante. El libro lo pueden adquirir en Amazon. En Amazon.com. ¿Y cómo se llama la editorial? La editorial se llama Cálatos, que es una editorial española, y como dicen sus editores, con ADN venezolano. Ajá, qué bien. Así que les recomiendo sobremanera que lo adquieran porque no le va a defraudar leer este libro. Para mí fue, como dije anteriormente, una experiencia increíble. No lo pude soltar del contenido, de las cosas que sucedieron, de cómo estar en un lugar perfecto, a la hora perfecta, como todo eso pudo funcionar. Así que gracias, Carol, por estar con nosotros. Gracias, y el día 6 de junio aquí en Miami es... El 6 de junio presentamos el libro en la Universidad Urbe a las 6:30 en el Doral. Ok, muy bien. Así que vayan, les vamos a dar más información más adelante sobre el acontecimiento. Así que regresamos en un momento. Amigos, de regreso en Perspectiva Latina. Alexis Ortiz, un amigo de muchos años, político a carta cabal, diputado, alcalde de Lechería, Venezuela, comunicador, escritor, le encanta la pelota. Así que un amigo, reitero, de muchos años. Alexis, bienvenido a Perspectiva Latina. Qué chévere estar aquí contigo, hermano querido, qué bueno. Tenemos tu última
último libro, escrito de Decálogo del populismo. ¿De qué se trata este libro, Alexis? Bueno, es muy sencillo. Este libro postula la idea de que el populismo es la amenaza más grave que tiene la democracia mundial en este momento. Y que dentro de los modelos de populistas, de caudillos modelos populistas, el enemigo más peligroso que tiene la humanidad es el dictador genocida ruso Vladimir Putin. Entonces, a partir de estas dos constataciones, escribimos un libro en el cual procuramos discernir qué es el populismo. Procuramos explicar cuáles son las señas de identidad del populismo. Más que definir el populismo como tal, que es un concepto sumamente complejo y variable y en consecuencia es escurridizo, nos dedicamos más bien a definir, a señalar cuáles son las señas de identidad del populismo. Las señas de identidad del populismo son 10, como se dice en el decálogo, ¿no? Sí. Y utilizamos la palabra decálogo deliberadamente, precisamente para relacionarse con el decálogo bíblico de Moisés, sí. el mandamiento mosaico. Entonces, fíjate tú, podemos señalar entre las características del populismo lo que llamamos el adanismo. Es decir, todo caudillo populista piensa que la historia comenzó con él. ¿Sí? Él es una especie de Adán redivivo, ¿entiendes? Y entonces su mujer sería Eva, porque él piensa que lo que hubo atrás es pura basura, que antes de él lo que había era algo absolutamente infame e inservible. Así pensaba Stalin, así pensaba Fidel Castro, así pensaba Mussolini, Trujillo, así pensaba Rafael Leónidas Trujillo, Chapita, así pensaba Fidel Castro, así pensaba Hugo Chávez. Así piensa Vladimir Putin, así piensan los ayatolás de Persia o de Irán y así piensan el caudillo populista de Turquía, Erdogan. Interesante tu análisis. Ahora bien, ¿penetra el populismo en la sociedad completa o más bien en las masas pobres? La pregunta es sumamente interesante y muy perspicaz, porque es que resulta que penetra todos los estratos de la sociedad. Es decir, un populista puede ser una persona con mucha formación universitaria, muy académica, con mucha experiencia política, con mucho dinero, y puede ser una persona proletaria, muy depauperada. ¿Entiendes? O sea, porque el populismo tiene una fuerza cultural que lo hace sumamente atractivo porque hay la superstición social de que ellos son víctimas. Alguien puede ser muy rico o puede ser muy pobre y de todas maneras tiene una sensación de que él es víctima de algo. Víctima de una conspiración satánica, víctima de los ricos, víctima de los pobres, víctima de los homosexuales, víctima de los negros, víctima de los blancos. Entonces, el victimismo es una cosa que permite comprender por qué el populismo se desparrama por todos los estratos y todos los sectores. Entonces, el populista, el político populista, victimiza a las masas. No, se aprovecha del victimismo de las masas. El político populista, una de las características que tiene es la demagogia, es decir, utilizar todos los resentimientos sociales, todos los complejos, todos los temores, todo el victimismo de las masas para manipularlo y venderse como redentor. Yo soy el que viene a salvarlo. El Mesías. El Mesías, ese es el mesianismo, ¿no? Que es otra de las características del populismo. Entonces, yo soy el que viene a salvarlo, pero además promueve la irresponsabilidad social. Ustedes no son culpables de nada. Ustedes son víctimas de los ricos, ustedes son víctimas de los pobres, ustedes son víctimas de los homosexuales, ustedes son víctimas de los heterosexuales, ustedes son víctimas de la historia, ustedes son víctimas, siempre son unas víctimas. No tienen ninguna responsabilidad. O sea, ustedes no tienen que hacer nada sino votar por mí y seguirme a mí incondicionalmente, porque yo soy el que, como Mesías, como Salvador de la patria, como Salvador de la sociedad, yo soy el que le va a resolver sus problemas. Entonces, eso quizás el daño más terrible que le hace el populismo al tejido social y a la personalidad individual y colectiva es precisamente liberarlos de toda responsabilidad, ¿sí? Convertirlos en unos irresponsables viciosos. ¿Existen diferentes tipos de populismo? Sí, cómo no, hay populismo. En el libro lo explica. Lo describimos, sí, por ejemplo, y ponemos como ejemplo algunos populistas, ¿entiendes? Porque claro, hay varias señas de identidad del populismo, pero en todos los populistas no se cumplen las mismas 10. Unos tienen 3, 4 o 5 de esas características, o 6 o 7. Okay. Pero hay algunas características que las tienen todas. Una es pensar que con ellos comienza la historia. Otro es el mesianismo.
y el redentorismo. Otra es que el populista es represivo. El populista no confía en la democracia, en el debate, sino en la represión, en las prohibiciones, en la persecución. El populista es estatista. El populista no confía en la libre competencia política y económica. El populista cree que el Estado es un padre, lo que llamaba Octavio Paz, un ogro filantrópico que recibe, que reparte recompensa y produce castigos. Entonces, todas esas cosas van dentro de lo que llamamos las señas de identidad del populismo. Pero además... democracia representativa, Alexis, versus populismo. Bueno, mira, la democracia representativa o democracia liberal, como se le quiera llamar, es la democracia. Y nosotros lo que decimos en el libro, que el antídoto frente al populismo es defender esa democracia representativa o liberal, y le recomendamos a la gente, para no complicarse mucho, que basta con leerse la Carta Democrática Interamericana producida por la OEA para saber cuáles son las características de la democracia y luchar para que se cumplan. La democracia es el imperio de la ley, la democracia es la división de los poderes, la democracia es el equilibrio social, la democracia es la tolerancia, la democracia es el respeto, la democracia es respetar a las mayorías, pero sí, defender el derecho de las minorías. En la Carta Democrática Interamericana de la OEA está perfectamente definido de una manera muy fácil, muy sencilla, muy fácil de leer, desde luego, cuáles son las características de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para defender el populismo? Bueno, defender la democracia. No caer en la trampa de decir, no, esta democracia no sirve para nada, tenemos que buscar un hombre fuerte, tenemos como se hizo en Cuba o en Venezuela, sí, o en Alemania o en Italia o en la Rusia, que después fue la Rusia soviética. Entonces, hay que partir de una premisa que estableció uno de los líderes democráticos más lúcidos en la historia de la humanidad, que fue Winston Churchill. Winston Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas posibles si aceptamos a todos los demás. Es decir, la democracia se ha demostrado históricamente que no tiene competencia, que todos los otros sistemas son inferiores a la democracia, porque la democracia tiene algo que no tienen los otros sistemas, que es la capacidad de autocrítica, la capacidad de corregirse. Ahí vamos, eso es interesante. Todos los ejemplos que diste al principio sobre populistas eran líderes de izquierda. Empezaste por Putin. Nayib Bukele, Donald Trump, ¿son populistas? Putin no es un líder de izquierda ni de derecha. Putin es un delincuente político, que puede ser, si le conviene ser de izquierda, si le conviene ser de derecha. Lo mismo que Hugo Chávez, por ejemplo. Nayib Bukele es un maromero político, que pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha sin transición, solamente porque es un ambicioso desaforado. Donald Trump es un populista que juega precisamente a comunicarse con los rencores, a comunicarse con los temores, a comunicarse con los complejos de la masa para manipular a la gente y venderse como el gran salvador social que los va a llevar a la grandeza de nuevo. Conmigo viene la grandeza, porque lo que hubo antes era pura miseria, pura basura. Entonces sí, bueno, hay populistas de derecha y de izquierda. Es decir, por ejemplo, veamos por ejemplo un caso que es bastante revelador. El caso brasilero. Tan populista es Lula da Silva, ¿entiendes? Sí, como Bolsonaro. Los dos son igualmente populistas, cada quien desde su posición. Entonces nosotros lo que tenemos que... Tu pregunta es sumamente inteligente, muy atinada, precisamente porque una reflexión que tenemos que hacer es que estamos obligados, más allá de nuestras preferencias políticas, a combatir el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Es decir, que nosotros tenemos que ubicarnos en el centro del escenario político, porque la democracia busca el centro. La democracia busca los equilibrios y a la democracia le repugnan los extremos, rechaza los extremos. La buena oratoria de izquierda a derecha es seductora. Claro. Así que en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo para finalizar, Alexis, cómo se derrota el populismo? El populismo se derrota con algunos métodos. El primero es que los ciudadanos entiendan que lo que defiende la democracia es la participación ciudadana. Que ningún líder, ningún partido, ningún grupo económico, político, deportivo, lo que sea, los va a salvar. El ciudadano se salva en la medida en que se salva a sí mismo, participando en la vida ciudadana y vigilando al poder. La participación ciudadana se traduce en la vigilancia del poder. El populismo se combate en la medida
en que los líderes alternativos sean capaces de escuchar a la gente, de respetar la experiencia de la gente, de no creerse que son la mamá de Tarzán, que se la saben todas, que son omniscientes, que deben entender que la experiencia colectiva no se puede desestimar. Y el populismo se combate básicamente, fundamentalmente, obligando a los populistas a discutir, obligándolos al debate. Ellos no quieren el debate, ellos lo que quieren es prohibir, ellos lo que quieren es imponerse, ellos lo que quieren es aplastar a los demás, pero cuando los obligas a debatir, quedan desenmascarados, quedan en ridículo y se derrotan a sí mismos. Gracias, Alexis. Amigos televidentes, amigos oyentes, en el segmento anterior hablamos de guerreros. Sí, señor. Aquí tenemos nuestro guerrero local, que es Alexis Ortiz. Y aquí está el libro, se puede también obtener en Amazon, Alexis. Se obtiene en Amazon, es un libro publicado por la editorial Elixon, que es una editorial presidida, dirigida por un amigo común, por Gonzalo González. Sí, claro, cómo no. Pana tuyo y mío. Sí. Y entonces esa editorial publicó este libro, este es mi libro número 23, y se puede conseguir en Amazon. Bien. Gracias una vez más por su sintonía y será hasta la próxima. Yo soy José Saiter.